Y en esta hora yo quisiera compartir una palabra en la que el Espíritu Santo nos ha estado ministrando todo este tiempo y que yo creo que Dios quiere que sigamos ahondando de manera especial. Quiero que vayamos al libro de Deuteronomio, capítulo 30. Vamos a leer el versículo 20. Dice así la palabra del Señor: amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Vamos a volverlo a leer. Amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Padre Celestial, queremos darte gracias en esta mañana, Señor, en este día maravilloso que nos has dado. Queremos honrarte y pedir, Señor de los cielos, que tu palabra hoy cale en mi vida. Quiero abrir mi corazón, dile, Señor, quiero abrir mi vida y recibir esta palabra, atesorarla y guardarla, cultivarla hasta que ella dé su fruto, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, Dios, desde muy antiguo, el pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel, el Señor dice que Él pedía que su pueblo le amara. Y ayer en nuestro estudio, en nuestra serie de mi experiencia con Dios, si te la perdiste, ahí está en el canal de YouTube, en el blog de la iglesia. Te invito a que lo leas, lo veas. Es un estudio maravilloso. Veíamos cómo nosotros somos amados por Dios, pero Dios también está esperando que nosotros le amemos a Él. Y como hablamos el viernes, queremos que Dios nos escuche como escuchó a Ana, pero tenemos que aprender a escuchar a Dios como lo hizo Samuel. Entonces debemos aprender a amar a Dios. Y dice amarlo, y de hecho el primer mandamiento dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Dios siempre ha esperado que su pueblo le ame. ¿Y cómo manifestamos ese amor a Dios? Ahí mismo en el texto que acabamos de leer dice: amándolo, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él. Es decir, nuestro amor hacia el Señor se expresa oyéndole y siguiéndole. Y esta es una palabra bien especial que debemos tomar en cuenta. Dios está esperando que tú y yo le amemos. Dios está esperando que manifestemos, expresemos ese amor a través de oír su voz, atender su voz y seguirlo. Y acuérdate lo que hemos estudiado esta semana, de seguirlo es yendo un paso a la vez, pues Jesús es el camino. No tenemos la ruta y el mapa completo en la vida, pero Jesús es nuestro camino. Y Él es el que nos guía, Él es el que nos va llevando paso a paso. Pero dice: ámalo, atendiendo su voz y siguiéndole a Él. Y dice la Escritura, ¿por qué? Porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres. Entonces la consecuencia de amar a Dios y la consecuencia de atender al Señor y seguirlo es tener una vida prolongada, es tener una vida de herencia en la tierra que el Señor ha prometido. Y como siempre hemos enseñado, hoy día se habla más que de una tierra,
prometida, hablamos de una vida prometida que Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Pero quiero concentrarme en un personaje de la Biblia que manifestó y expresó amor a Dios de manera especial. Quiero que me acompañe el libro de Segunda de Reyes, capítulo 1. Vamos a ponerlo allí. Segunda de Reyes, capítulo 1. Capítulo 22, versículo 1. Quiero que leamos juntos este texto. Cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adía de Boscat. Versículo 2. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y escuche, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Hasta ahí. Dice la escritura que Josías comenzó a ser rey siendo aún muy niño. Comenzó siendo un niño a ser rey. Pero dice que él hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Y dice, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha y a izquierda. Pero aquí quiero resaltar algo que es bien relevante. David no era su padre, David era su ancestro. David era su ancestro de varias generaciones hacia atrás. Casualmente, Josías, y hoy en el Día del Padre, quiero que tomemos esta reflexión bien valiosa. El abuelo de Josías fue Manasés y fue uno de los reyes más malos que tuvo Israel. El padre de él fue Amón y fue uno de los reyes también malos que tuvo Israel. Entonces, tanto abuelo como padre de Josías no fueron el mejor modelo para él. Tanto su abuelo Manasés como su padre no le dieron ejemplo, fueron reyes idólatras, fueron reyes malos, fueron reyes perversos y no fueron el mejor padre, el mejor modelo, el mejor ejemplo. Pero entonces aquí es donde vemos el valor que tiene el hombre de Dios, la persona de fe, para no culpar a sus papás, a sus ancestros, a sus abuelos, y de justificar su vida. Hay gente que dice, es que por culpa de mi papá yo soy así, por culpa de mi papá me volví así. Cuando vemos ejemplos bíblicos de que este hombre no tomó como referencia a su abuelo Manasés ni a su padre Amón. Él tomó otra referencia. Él tuvo la referencia de un ancestro de generaciones atrás llamado David, un adorador, un hombre conforme al corazón de Dios, y Josías decidió ser como David y hacer como David, y dice, no se apartó ni a derecha ni a izquierda. Hoy, Día del Padre, yo te pregunto en esta hora, ¿cuál es tu referencia en la vida? ¿Cuál es tu punto de referencia? Si estás refiriéndote a tu abuelo, estás tomando como referencia a tu papá, estás justificándose en ellos para hacer lo malo. ¿Cuál es tu referencia? Algunos se referencian a ser amigo, el jefe. ¿Cuál es tu punto de referencia? Hoy nosotros no tenemos a alguien más elevado que David. Hoy tenemos un modelo más alto que David. Hoy tenemos un punto de referencia más honorable que David, nuestro Señor Jesucristo. Y todos debemos procurar imitar y ser como Él. Ahora, Josías hizo lo bueno. No se apartó ni a derecha ni a izquierda, a pesar de tener padres que no eran dignos de seguir, por lo menos en sus acciones, porque eran contrarios al Señor. Josías dio una orden y levantó fondos para la reconstrucción del templo. Eso indica que el templo estaba descuidado.
Eso indica que su padre había descuidado el templo y la casa de Dios. Entonces, él empezó a invertir dinero y empezó a invertir ofrendas, a recoger ofrendas para la inversión y la restauración del templo. Y en ese ejercicio, quiero que me acompañe allí al versículo 8, 22:8. Mira lo que dice. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Bien, en este ejercicio de reparar el templo, desempolvaron, desenterraron la palabra de Dios. En este ejercicio de limpiar la casa, de limpiar el templo del Señor, encontraron la ley de Dios. Entonces viene la gran pregunta, y ahí es donde tiene coherencia lo que estamos viendo en esta mañana, que ni su abuelo Manasés ni su padre consideraron ni la casa de Dios importante, ni la palabra de Dios importante, porque estaba olvidada, estaba abandonada. Y como hablábamos el viernes, la peor crisis no es el coronavirus. La peor crisis es que haya ausencia de palabra, haya ausencia de dirección, haya ausencia de la presencia de Dios en una vida, en una familia. Esa es la peor crisis que tú puedes tener. No es quedarte sin trabajo, no es que la empresa esté cerrada, no es que tu negocio no esté produciendo ahorita. La peor crisis que te puede pasar, y no solo hablo a los papás en este día, sino a cualquier persona, aún a los jóvenes, la peor crisis que tú puedes vivir en esta hora es que no halles palabra de Dios en tu corazón, es que no halles palabra de Dios en tu boca, es que la Biblia, la palabra del Señor esté tan escondida, tan olvidada como en los tiempos de Manasés y Amón. Pero Josías, cuando tuvo la intención de poner la casa de Dios en el primer lugar, Dios trae la palabra y entonces se la hacen llegar y dice: mire, rey, lo que encontramos. Encontraron la palabra y la leyeron. Y quiero que me acompañe ahí al versículo 11. Versículo 11 dice: y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. ¿Hace cuánto estaba olvidada la palabra? ¿Hace cuánto estaba abandonada la escritura? Es la misma pregunta que te hago en esta mañana. ¿Hace cuánto no tomas la Biblia? ¿Cuántas personas no la toman sola, no la leen solamente cuando estamos en el culto, cuando estamos transmitiendo y te ponen la Biblia y la lees? Del resto no te acuerdas de ella durante toda la semana. La historia de aquella hermana que perdió sus lentes. Y el miércoles me contaba: pastor, se me perdieron los lentes y tuve que comprar unos nuevos. Y el domingo siguiente llegó, se sonrió y me dijo: pastor, encontré mis lentes. Estaban en la Biblia. Si esta hermana hubiese leído la Biblia todos los días, no hubiese tenido la necesidad de comprar unos nuevos lentes. Pero así hacemos muchos. Así hacen muchos con la palabra. Y hoy día aún es más crítico, porque como todo está en la aplicación, y hay gente que no tiene una Biblia física. Otros tienen ese amuleto, tienes desde allí, es como el augurio de abrir la Biblia en el Salmo 23, en el Salmo 91, le ponen un plástico encima y creen que así ya están honrando al Señor. Pero Dios quiere que su palabra sea leída, que su voz sea escuchada y que tú entiendas la voluntad de Dios. Así es que, iglesia, ¿dónde está la palabra en tu casa? ¿Dónde está la palabra en tu corazón? Que no te pase lo que pasó con el abuelo y el padre de Josías, que abandonaron la casa, abandonaron la palabra, y por ende se pierde el propósito, se pierde la voluntad, se desconoce la voluntad de Dios, y ahí es donde vienen las peores derrotas y fracasos en la vida del hombre, cuando olvida al Señor, cuando le da la espalda al Rey de Gloria. Así es que, iglesia,
Yo te invito a que hoy retomes tu pasión, hoy retomes tu anhelo y tu deseo por la palabra. Hoy retoma esa pasión y la misma actitud que tuvo Josías. Dice, cuando le leyeron, él escuchó las palabras del libro y rasgó sus vestidos. ¿Por qué rasgó sus vestidos? Rasgar los vestidos en aquel entonces era una señal de arrepentimiento, de dolor, de tristeza, de desgarro. Romper sus vestiduras era como una manifestación de que estaba arrepentido. ¿Por qué? Porque cuando le leen el libro a Josías, se da cuenta que lo que está ahí escrito ahí es muy distante, muy diferente de lo que él está viviendo. Lo mismo que sucedió en el tiempo de la Reforma, cuando Lutero puso la palabra de Dios en las manos del pueblo, porque hasta entonces el clero tenía escondida la palabra al pueblo. Pero cuando Lutero la tradujo al alemán y se la puso en las manos al pueblo, gracias a que en ese entonces Gutenberg inventó la imprenta, fue más fácil que todo el mundo tuviese una copia de la escritura en sus manos, y es donde viene la protesta, y de ahí nos ponen el apodo de protestantes, porque hay una protesta, porque lo que está escrito no va acorde a lo que se está enseñando, no va acorde a lo que se está viviendo. Ese es el poder de la palabra, ese es el poder de la escritura, ese es el poder de la voz de Dios. Cuando leemos, cuando entendemos, oímos al Señor, podemos mirarnos, dice la Biblia, como en un espejo, y cuando nos miramos en el espejo nos podemos corregir. Ahora, dice la escritura de que este hombre tuvo una actitud hacia la palabra. ¿Cuál es tu actitud hacia Dios? ¿Cuál es tu actitud hacia la palabra de Dios? La palabra estaba escondida, y si no hay palabra no hay voz de Dios, y si no hay palabra y voz no hay direccionamiento, no hay visión. Iglesia, vuelve a la palabra, vuelve a Dios, abre tu corazón. No dejes que esta crisis, no dejes que esta pandemia te afecte. Josías no heredó un buen reino. Josías heredó idolatría. Josías heredó altares a dioses paganos. Josías heredó una serie de cosas abominables para Dios. Pero él tomó una decisión y fue darle el primer lugar a Dios. Fue darle el primer lugar a la palabra. Y esto hizo que Dios lo levantara y lo tuviese en buena estima. Vale la pena honrar la palabra. Busca a alguien ahí de tu familia y dile: vale la pena honrar la palabra. Vale la pena escuchar a Dios. Vale la pena oír la palabra de Dios. Vale la pena. Hermano, qué triste que en este tiempo muchos se estén enfriando su corazón. Muchos están más preocupados por una cosa, por la otra. Vino un manto de pereza, vino un manto de frialdad, vino un manto. ¿Saben? Esta pandemia yo creo que el diablo ha aprovechado. Pero también es cierto que esta pandemia ha sensibilizado a muchos. Esta pandemia ha provocado que gente que estaba desconectada a Dios se conecte de nuevo. Gente que estaba olvidando la palabra, hoy la están volviendo a abrir sus casas y su corazón. La pregunta es: ¿y tú de qué grupo quieres ser? ¿De los que olvidan la palabra o de los que le abren el corazón y le dan el primer lugar a Él? Por haber hecho eso, la escritura dice lo que Dios hizo en la vida de este hombre. Acompáñame al versículo 18, 22, 18, mire lo que dice. Él mandó a consultar a Dios con respecto al libro, y dice la escritura: mas el rey de Judá, que os ha enviado para que preguntéis a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oísteis las palabras del libro. Paremos ahí. Oíste las palabras del libro. Es decir, yo no necesito solamente leer, sino oír la voz de Dios cuando leo. Por eso rasgó sus vestidos. Hay gente que no la está leyendo. Hay gente que la lee como si fuese un libro de historia. Pero cuando tú y yo la leemos, porque es palabra de Dios, entonces no solo leemos, sino que oímos lo que Dios quiere enseñar.
Entonces aquí Josías está siendo reconocido por Dios, y Dios le está diciendo: por cuanto tú, Josías, oíste las palabras del libro. Mira lo que dice el versículo 19: por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo pronunciaba contra este lugar y contra sus moradores que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también, escucha, también yo te he oído, dice Jehová. Y el versículo 20 dice: por tanto, he aquí, yo te recogeré con tus padres y seré llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron respuesta al rey. Gloria al nombre de Jesús. Vale la pena oír la palabra de Dios. Vale la pena darle la prioridad a la voz del Señor. Vale la pena lo que estás haciendo en este día, parando tus actividades, sacando esta hora para darle el primer lugar a la palabra del Señor, darle el primer lugar a la voz de Dios, darle el primer lugar al que se lo merece, y decirle: Señor, habla que tu siervo escucha, habla que tu siervo oye, dirígeme, guíame, porque en ti hay vida, porque en ti hay prolongación de días. Esa es la bendición de leer, oír y atesorar la palabra del Señor. Ahora, Dios le respondió a Josías y le dijo: por cuanto cuando leíste y escuchaste mis palabras, mira que hubo una reacción en Josías, se enterneció, se conmovió su corazón. Es cuando tú permites que la palabra toque tu corazón, es cuando tú permites que la palabra toque tu vida, es cuando tú permites que la palabra traiga un efecto. No que hay gente que dice: no, entró por aquí, le salió por aquí. Yo soy de los que cree que ni siquiera entró a su corazón la palabra, ni siquiera pasó por él la palabra. Pero yo te invito a que tú le digas: Señor, abro mi vida, que tu palabra me conmueva, que tu palabra me estremezca, que tu palabra me enternezca, me conmueva el corazón, produzca un efecto en tu vida. Pero qué triste es cuando gente se duerme en la palabra, gente que evade la palabra, gente que simplemente la ignora. Pero aquel que realmente escucha la voz del Señor, aquel que oye, y dice ahí, el versículo 19 dice: tu corazón se enterneció y te humillaste. Es decir, no se rebeló, es decir, no se llenó de orgullo, es decir, no se llenó de altivez, sino que se humilló. Cuando el hombre oye a Dios, se da cuenta qué tan insignificante es en la vida. Cuando el hombre escucha al Señor, se da cuenta lo pasajera que es su vida. Y entonces la reacción es humillarse. Humillarse. En este tiempo de la pandemia, ¿qué dice Dios? ¿Cuánta gente quiere escuchar a Dios? ¿Cuánta gente quiere oír lo que Dios le está diciendo? Pero mira lo que la promesa del Señor le dice: y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo había pronunciado contra este lugar. Y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia. ¿Sabe? Josías leyó que venía un juicio sobre aquella nación. Josías leyó que venía un trato sobre aquel pueblo. Josías leyó que venía un juicio sobre la nación de Israel. Y se conmovió, se enterneció, se humilló y lloró en la presencia de Dios. Tú y yo hemos visto lo que está sucediendo en este tiempo. Tú y yo leemos Mateo 24 y podemos discernir lo que Dios está hablando, que serán los últimos días. Pero ¿cuál es nuestra reacción? ¿Cuál es nuestra reacción frente a estos juicios que Dios ya ha decretado sobre la tierra? ¿Cuál es nuestra reacción frente a estos juicios que el Señor ya estableció para los últimos tiempos? Josías, dice la escritura, se enterneció, se humilló, lloró, rasgó sus vestidos cuando leyó el juicio que traía Dios sobre aquella tierra. Y por cuanto se humilló e hizo lo que Dios quería que él hiciera, hizo lo recto,
correcto, corrigió su vida. Dice la Escritura que el Señor le prometió que lo guardaría. El Señor le prometió que moriría en shalom, moriría en paz, moriría sin ver el mal que Dios traía a esa nación en ese tiempo. Qué tremenda promesa de Dios. Mira bien lo que dice el versículo 20 allí. Dice: porque aquí yo te recogeré con tus padres y seré llevado a tu sepulcro en paz. Es decir, morirás en shalom, morirás en shalom, morirás en la paz de Dios, morirás lleno de la bendición de Dios. Recuerda que la paz, recuerda que la shalom prometida no es solamente quietud, es toda una bendición integral en la vida de los hombres. Y dice la Escritura: y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Sabe, iglesia, yo le pido al Señor que me guarde en este tiempo. Una de las promesas de Dios es que veremos los hijos de nuestros hijos, disfrutaremos de nuestros nietos. Yo le pido al Señor que nos conceda vida para ver todos los hijos de mis hijos, para disfrutar, verlos sirviendo al Señor, viendo levantarse una generación diferente. Nadie quiere morir en guerra, nadie quiere morir en caos ni en crisis, nadie quiere morir en esto. Todos queremos morir en paz, todos queremos morir en la shalom de Dios, todos queremos morir con la bendición del Señor. Y dice: y no verán tus ojos, no verán tus ojos el mal que yo traigo. No verán tus ojos el mal que yo traigo. Yo le oro al Señor que tus ojos ni mis ojos vean el coronavirus. Yo le pido al Señor que ni mis ojos ni tus ojos vean la crisis, el caos de lo que viene, de lo que anuncia Mateo 24. Yo le ruego al Señor que no nos deje ver el caos y la maldad que viene. Pero ¿de dónde se origina esta bendición? ¿De dónde proviene esta protección? Dice la palabra: proviene de un hombre que le dio prioridad a la casa de Dios. Proviene de un hombre que Dios le dio la palabra, él la leyó, él la escuchó y reaccionó correctamente ante ese mensaje. Rasgó sus vestiduras, manifestó evidencias de arrepentimiento, mandó quitar los altares, tuvo muestras y frutos dignos de que había entendido la voluntad del Señor. ¿Qué efecto está produciendo la palabra en tu vida? ¿Qué efecto está produciendo la palabra en tu corazón? ¿Qué efecto está produciendo Dios en tu corazón? Así es que, amado, yo te invito en esta hora a que tú puedas decirle: Señor, hazme un entendido de tu palabra. Yo quiero abrir el corazón a tu palabra. Ahora quiero que me acompañes allí a mirar el capítulo 23, versículo 2 y 3. Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá. Escuchen, hoy día del Padre. Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones, con la cabeza del hogar, con los líderes de la casa. Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén. Versículo 3: y los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. Escuchen, niños y jóvenes, desde el más chico hasta el más grande. Y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Versículo 3: y poniendo el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová de que iría en pos de Jehová y guardaría sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con toda el alma, y que cumpliría las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Y luego vienen las reformas de Josías, todo lo que Josías hizo.
Hermano, Josías no solo entendió de que la palabra venía a bendecir su vida. Josías entendió que la palabra de Dios no solo venía a transformarlo a él como persona. Él escuchó la palabra, rasgó sus vestidos, tomó decisiones e hizo reformas. Pero él entendió que él cumplía un propósito en su generación. Él entendió que él era un instrumento de Dios en su lugar. Y Dios lo usó para llevarle la palabra a todo el pueblo en aquel momento. Y todo el pueblo volvió su mirada a Dios. Y todo el pueblo volvió su corazón al Señor, y la palabra de nuevo vino a reinar en la vida de Israel por un hombre que le dio prioridad a la casa de Dios, por un hombre que le dio el primer lugar a Dios, por un hombre que supo escuchar al Señor. Y mira, hoy día del Padre, déjame hablarle a los varones de cada hogar, de cada familia. La palabra tiene que estar en tu corazón primero, la palabra tiene que estar en tu vida primero. Tú debes ser el hombre que le abre la puerta a la palabra en tu casa. Tú debes ser la persona que le abre la puerta a la voz de Dios en tu casa. Tú eres el que debes liderar que Dios hable en tu casa. Los varones de Judá todos estaban ahí como líderes. Ojalá que hoy día del Padre todos hiciéramos un pacto diciendo: Señor, pacto contigo de que tu voz, de que tu palabra haya cabida en mi familia, en mi casa. Y si tú y yo, como Josías, le damos el primer lugar al Señor, leemos su palabra, la oímos, reaccionamos en ella conforme a la voluntad del Señor, Dios te escuchará. Porque mira que Dios le mandó a decir por medio del profeta: por cuanto tú oíste la palabra de Dios y tuviste esa actitud frente a la palabra del Señor, el Señor te manda a decir que Él también te ha escuchado. Cuando tú escuchas a Dios, Dios te hará atención especial a ti también. Cuando tú obedeces a Dios, Dios te hará atención también a ti. Cuando tú atiendes la voz de Dios, Dios también te atenderá a ti. Hermano, yo quiero dar gracias al Señor porque un día su palabra vino a nuestra vida, porque un día su palabra transformó nuestro corazón. Quiero finalizar con una promesa en el libro de los Hechos, capítulo 22, versículo 14. Pablo está contando su testimonio por tercera vez ante el rey. Y él dice esto que resume lo que hemos aprendido esta semana, lo que Dios nos ha hablado este fin de semana. Mira lo que dice esta promesa. Y él dijo: el Dios de nuestros padres, escucha, te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Hermano, en esta mañana te digo en el nombre de Jesús: el Señor te ha escogido para que conozcas su voluntad, para que veas al justo, para que escuches la voz de su boca, para que escuches la voz de su boca. Dios te eligió, Dios te escogió, no para ser cualquiera, no para ser un anónimo. Dios te escogió a ti para que conozcas su voluntad, para que veas al justo, para que escuches su voz y para que te vuelvas un instrumento de bendición en tu generación. Eso fue lo que entendió Josías, eso fue lo que él se apropió. Él tomó la palabra, tomó la escritura, hizo que esa palabra lo transformara a él, pero luego se convirtió en un instrumento para transformación de su familia y se convirtió en un instrumento para transformación de su nación. Cuando tú y yo entendemos que somos escogidos por Dios, que somos escogidos para conocer su voluntad. Note que la voluntad de Dios no es algo misterioso, lejano,
incodificable. Esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios se la hace entender, la voluntad de Dios se la hace conocer, la voluntad de Dios se la revela y la manifiesta. Entonces la escritura dice que tú y yo fuimos escogidos para conocer la voluntad de Dios, para verla al justo en su gloria y para oír la voz de su boca. Cuando entendemos este propósito, entendemos lo que entendió Pablo, entendemos lo que entendió Josías, y nuestra vida será transformada, y no solo la de nosotros, sino la de todo aquel que nos rodea y todo aquel que Dios nos ponga en el camino, porque seremos un instrumento. Le diremos el poder de esta palabra, compartiremos el poder de esta palabra. Por eso el valor de compartir la palabra. Hoy día estamos usando estos canales. Hoy día estamos diciéndole, hermano, comparte el mensaje, difunde la palabra, comparte esto, comparte allí. El internet está saturado de mensajes de pornografía, de sensualismo, de capitalismo. La internet está saturada de basura. ¿Dónde está la iglesia que predica el evangelio? ¿Dónde está el que envía mensajes del evangelio? Comparte versículos en su familia, comparte un versículo. Qué tremendo que en los grupos de WhatsApp circulan cantidad de porquerías, cantidad de basura, pero hay gente que cierra a la voz de Dios, al corazón del Señor. ¿Sabe, iglesia? Es tiempo de predicar el evangelio. Es tiempo de reflejar el evangelio en el nombre de Cristo Jesús. Yo quiero invitarte a orar en esta hora en el nombre del Señor.